Una esposa de granjero rescata a un niño de un lago congelado, pero días después, el presidente llama con una oferta inesperada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento cortante de febrero azotaba la granja de los Martínez con una ferocidad que helaba hasta los huesos, pero nada podía preparar a Elena para lo que estaba a punto de presenciar. Esa mañana de sábado había comenzado como cualquier otra en el valle de Montana, con el cielo plomizo amenazando con más nieve y el termómetro marcando 15 grados bajo cero. Elena se encontraba en la cocina de su modesta casa de madera, preparando el desayuno para su esposo Miguel, quien ya había salido a alimentar al ganado antes del amanecer. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, mientras Elena observaba por la ventana empañada las vastas extensiones cubiertas de nieve que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llevaba 20 años viviendo en esta granja, 20 años de inviernos duros y veranos breves, pero nunca se había acostumbrado completamente a la soledad que traía consigo la vida rural. Sin embargo, había algo en la serenidad de esa mañana que le provocaba una extraña inquietud, como si el silencio mismo estuviera cargado de presagios. Miguel regresó con las mejillas enrojecidas por el frío, sacudiéndose la nieve de sus botas en la entrada. «Va a ser un día crudo, Elena», murmuró mientras se quitaba los guantes gruesos y se acercaba a la estufa para calentarse las manos. «El lago ya está completamente congelado. No recuerdo haberlo visto tan sólido en años». Elena asintió, sirviéndole una taza humeante de café negro. «Los Johnson dijeron ayer que iban a llevar a su nieto a pescar en el hielo. Espero que tengan cuidado». Precisamente mientras Elena pronunciaba esas palabras, un grito desesperado atravesó el aire matutino como una daga de hielo. Ambos esposos se quedaron paralizados por un instante, mirándose con una mezcla de confusión y alarma. El grito se repitió, esta vez más fuerte y claramente lleno de pánico. Sin dudar un segundo, Elena dejó caer la taza de café, que se estrelló contra el suelo de madera, creando un charco marrón que se extendía lentamente. «¡Viene del lago!», exclamó Miguel, ya dirigiéndose hacia la puerta. Elena no esperó explicaciones. Con una determinación que la sorprendió a ella misma, se puso las botas más rápido de lo que jamás había hecho y siguió a su esposo hacia el exterior. El frío la golpeó como una bofetada, pero la adrenalina corriendo por sus venas la mantuvo en movimiento. A través de la nieve profunda que les llegaba hasta las pantorrillas, corrieron hacia el lago, que se encontraba a unos 200 metros de su casa, siguiendo el sendero que Miguel había despejado días antes. Lo que vieron al llegar los dejó sin aliento. En el centro del lago, una figura pequeña luchaba desesperadamente en un agujero del hielo, mientras un hombre mayor gritaba desde la orilla, claramente paralizado por el pánico. Era Harold Johnson, de 73 años, y en el agua helada estaba su nieto Tommy, de apenas 8 años. El niño había caído a través de una sección de hielo más delgada, y ahora luchaba por mantenerse a flote en el agua que estaba tan fría que podía matarlo en cuestión de minutos. «¡No puedo nadar!», gritaba Harold, las lágrimas congelándose en sus mejillas arrugadas. «¡Mi corazón! ¡No puedo entrar!». Miguel inmediatamente comenzó a evaluar la situación, buscando una cuerda o algo que pudiera usar para alcanzar al niño sin comprometer la integridad del hielo restante. Pero Elena sabía que no había tiempo para planificaciones elaboradas. Cada segundo que pasaba, Tommy se hundía más profundo y sus pequeños brazos comenzaban a debilitarse por el frío mortal. Sin pronunciar una palabra, Elena comenzó a quitarse el abrigo grueso. Miguel la miró con horror. «Elena, no. El agua está demasiado fría. Te vas a morir». Pero ella ya había tomado su decisión. «Soy la única aquí que puede nadar lo suficientemente bien»,
respondió con una calma que no sentía. Y soy la más pequeña. Distribuiré mejor mi peso en el hielo. Elena se acercó cuidadosamente al borde del agujero, probando cada paso para asegurarse de que el hielo pudiera sostenerla. Podía ver los ojos del niño, enormes de terror y cada vez más vidriosos por la hipotermia que se estaba apoderando rápidamente de su pequeño cuerpo. «Tommy», le gritó. «Aguanta, voy por ti». El niño apenas pudo asentir, sus labios ya azules y sus dientes castañeando incontrolablemente. Con un movimiento rápido pero calculado, Elena se deslizó dentro del agua helada. El shock del frío fue tan intenso que por un momento pensó que su corazón se detendría. Era como si miles de cuchillos de hielo atravesaran cada célula de su cuerpo simultáneamente. Pero el instinto maternal que había desarrollado a lo largo de años, cuidando a los niños del vecindario, se apoderó de ella, dándole una fuerza que no sabía que tenía. Tommy estaba a apenas unos metros de distancia, pero en el agua helada, cada centímetro se sentía como un kilómetro. Elena luchó contra el entumecimiento que se apoderaba rápidamente de sus extremidades, forzando a sus brazos a moverse en brazadas firmes hacia el niño. «Ya voy, pequeño. ¡Resiste!». El agua estaba tan fría que le quemaba los pulmones con cada respiración laboriosa. Cuando finalmente logró alcanzar a Tommy, el niño estaba semiconsciente, sus pequeñas manos apenas capaces de aferrarse a ella. Elena lo rodeó con sus brazos, sintiendo cuán frágil y vulnerable era su pequeño cuerpo contra el suyo. «Te tengo, Tommy. No te voy a soltar». Pero ahora venía la parte más difícil: salir del agua con el peso adicional del niño y con sus propias fuerzas, disminuyendo rápidamente, debido al frío extremo. Miguel había encontrado una cuerda en el establo y ahora estaba en la orilla, gritándole instrucciones. «Elena, voy a lanzarte la cuerda. Trata de agarrarla». La cuerda cayó cerca de ella, pero Elena se dio cuenta de que necesitaría usar una mano para agarrarla, lo que significaría aflojar su agarre en Tommy. El niño estaba perdiendo la conciencia rápidamente, y Elena sabía que si lo soltaba, aunque fuera por un segundo, podría perderlo para siempre. Con una determinación férrea que provenía de lo más profundo de su ser, Elena comenzó a nadar hacia el borde del agujero con Tommy firmemente agarrado contra su pecho. Sus piernas se sentían como plomo, y cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. El frío había entumecido tanto sus extremidades que ya no podía sentir sus manos ni sus pies, pero de alguna manera siguió moviéndose, impulsada únicamente por la determinación de salvar la vida de ese niño. Cuando finalmente llegaron al borde del hielo, Miguel y Harold trabajaron juntos para sacarlos del agua. Elena apenas podía mantenerse consciente, pero se aseguró de que Tommy fuera sacado primero. El niño estaba azul y no respondía, pero cuando Miguel lo acostó en la nieve y Elena puso su oído en su pequeño pecho, pudo escuchar un latido débil pero constante. Sin perder un segundo, Elena comenzó las maniobras de reanimación que había aprendido años atrás cuando trabajaba como enfermera antes de casarse. Presionó rítmicamente el pequeño pecho de Tommy mientras Miguel corrió a la casa para llamar a los servicios de emergencia. «Vamos, Tommy», susurraba Elena entre sus dientes castañeantes. «Vamos, pequeño. Respira para mí». Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo unos minutos, Tommy tosió violentamente, expulsando agua del lago de sus pulmones. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos pero vivos. Elena se derrumbó en la nieve, agotada pero aliviada, mientras Harold abrazaba a su nieto y lloraba de gratitud. Los paramédicos llegaron 20 minutos después, seguidos de cerca por los reporteros locales que habían escuchado sobre el rescate en sus radios. Mientras Elena y Tommy eran tratados por hipotermia en la ambulancia, ella no tenía idea de que esta acción espontánea de valentía estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca podría haber imaginado.
El acto de heroísmo de una simple esposa de granjero pronto llegaría a oídos de personas en los más altos niveles del gobierno, desencadenando una serie de eventos que transformarían para siempre la tranquila vida rural que había conocido por tanto tiempo. El hospital del condado nunca había visto tanta actividad un sábado por la tarde. Elena se encontraba en una cama de la sala de emergencias, conectada a monitores que registraban sus signos vitales, mientras una enfermera le ajustaba las mantas térmicas que la envolvían como un capullo. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente durante el rescate, y los médicos trabajaban diligentemente para estabilizarla. A pesar del entumecimiento que aún sentía en sus extremidades, Elena no podía dejar de preguntar por Tommy cada pocos minutos. «¿Cómo está el niño? ¿Tommy está bien?», preguntaba repetidamente a cualquier personal médico que pasara cerca de su cama. La doctora Harrison, una mujer de mediana edad con una sonrisa tranquilizadora, finalmente se acercó para darle una actualización completa. «Tommy va a estar perfectamente bien, Elena. Tienes que dejar de preocuparte. Llegaste justo a tiempo. Unos minutos más en esa agua y habríamos tenido una historia muy diferente». Miguel estaba sentado en una silla junto a la cama, aún con su ropa empapada y manchada de nieve. Sus manos temblorosas sostenían una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo, pero él seguía aferrándose a ella como si fuera un ancla en medio de la tormenta emocional que estaba experimentando. «Elena, no puedo creer lo que hiciste», murmuró por 10ª vez esa tarde. «Saltaste a ese lago sin pensarlo 2 veces. Podrías haber muerto». Elena lo miró con una sonrisa débil pero genuina. «Miguel, ¿qué otra cosa podía hacer? Era un niño. No podía quedarme ahí parada viendo cómo se ahogaba». Su voz sonaba ronca debido al frío que había soportado, pero había una firmeza en sus palabras que reflejaba la convicción profunda de sus acciones. Cualquier madre habría hecho lo mismo. En el pasillo del hospital, una conmoción diferente comenzaba a desarrollarse. Los reporteros de la estación de noticias local habían llegado después de escuchar sobre el rescate en sus radios de emergencia, pero ahora se habían unido a ellos periodistas de estaciones más grandes de las ciudades cercanas. La historia de una mujer que arriesgó su vida para salvar a un niño que ni siquiera era suyo, estaba resonando de una manera que nadie había anticipado. Sarah Wellington, reportera veterana de Channel 7 News, fue la primera en llegar. Había cubierto historias en Montana durante 15 años, pero algo sobre este rescate la había conmovido profundamente. Mientras esperaba en el lobby del hospital la oportunidad de hablar con Elena, no podía dejar de pensar en cómo una acción tan espontánea de valentía podía restaurar su fe en la humanidad en una época donde las noticias estaban dominadas por tragedias y conflictos. Harold Johnson se había quedado en el hospital con su nieto, negándose a irse hasta estar completamente seguro de que Tommy estaba fuera de peligro. El anciano había llamado a sus hijos para contarles lo que había pasado, y pronto la sala de espera se llenó de familiares que querían agradecer personalmente a Elena por salvar la vida del pequeño Tommy. Su hija mayor, Jennifer, una abogada de 35 años que vivía en Seattle, había manejado 4 horas para llegar al hospital. «Tenemos que hacer algo para agradecerle», le decía Jennifer a su padre, mientras observaban a Tommy dormir pacíficamente en su cama de hospital. «No podemos simplemente decir gracias y ya. Esta mujer arriesgó su vida por nuestro Tommy». Harold asintió, las lágrimas aún frescas en sus ojos. «Es una heroína, Jenny. Una heroína de verdad. En mis 73 años, nunca he visto a alguien actuar con tanta valentía y desinterés». Mientras tanto, en la habitación de Elena, el teléfono había comenzado a sonar constantemente. Miguel había dejado de contestar después de la 5ª llamada de periodistas pidiendo entrevistas. «No entiendo todo este alboroto», le decía Elena a su esposo.
Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero Miguel sabía que no era cierto. Había visto el miedo en los ojos de Harold, la parálisis que había sentido él mismo por un momento cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. No cualquier persona habría tenido el valor de saltar a ese lago helado. La doctora Harrison regresó una hora más tarde con noticias aún mejores. Tu temperatura ha vuelto a la normalidad, Elena. No veo razón para mantenerte aquí durante la noche. Puedes irte a casa, pero quiero que te tomes las cosas con calma durante los próximos días. Tu cuerpo ha pasado por un trauma significativo. Elena se sintió aliviada. Todo lo que quería era volver a su casa, darse un baño caliente y olvidarse de toda la atención que estaba recibiendo. Pero cuando Elena y Miguel se preparaban para irse, se encontraron con un lobby lleno de reporteros y cámaras. Sarah Wellington se acercó respetuosamente, manteniendo una distancia apropiada. Señora Martínez, me preguntaba si podría hablar con usted por unos minutos. La gente necesita escuchar historias como la suya. En un mundo lleno de malas noticias, usted nos ha recordado que todavía hay héroes entre nosotros. Elena se sintió abrumada por toda la atención. Nunca había sido el centro de atención y no se sentía cómoda con los reflectores puestos sobre ella. Realmente no soy una heroína, insistió. Solo vi a un niño en problemas y actué. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Elena podía ver en los ojos de la reportera que algo sobre su historia había tocado una fibra profunda. Miguel, protector como siempre, intervino. Mi esposa ha tenido un día muy difícil. Agradecemos el interés, pero ahora mismo solo queremos ir a casa. Sarah asintió comprensivamente. Por supuesto, pero si cambian de opinión, me encantaría contar su historia apropiadamente. Creo que la gente necesita escuchar sobre personas como Elena. Mientras conducían de regreso a la granja esa noche, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente. No era solo la atención de los medios, aunque eso ya era bastante abrumador para alguien que valoraba su privacidad. Era algo más profundo, una sensación de que su acción espontánea había puesto en movimiento fuerzas que estaban más allá de su comprensión o control. Miguel, dijo finalmente mientras se acercaban a su casa, ¿crees que hice lo correcto saltando al lago así? Miguel detuvo el camión en el sendero de entrada y la miró con una mezcla de amor y admiración que Elena reconoció, pero que parecía más intensa que nunca. Elena, en 25 años de matrimonio, nunca he estado más orgulloso de ser tu esposo. No solo salvaste la vida de ese niño, sino que nos recordaste a todos lo que significa ser verdaderamente humano. Esa noche, mientras Elena se sumergía en un baño caliente, pensó en Tommy y en cómo se había sentido su pequeño cuerpo contra el suyo en ese agua helada. Pensó en Harold y las lágrimas en sus ojos cuando vio que su nieto estaba vivo. Pensó en Miguel y cómo la había mirado durante todo el día como si la estuviera viendo por primera vez. Lo que Elena no sabía era que en ese mismo momento, a cientos de millas de distancia, un productor de noticias de la cadena nacional estaba revisando el video del rescate que Sarah Wellington había enviado. Y ese video estaba a punto de cambiar la vida de Elena de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Al día siguiente, el domingo, Elena despertó con la sensación de que había dormido más profundamente de lo que había dormido en meses. Pero esa sensación de paz se desvaneció rápidamente cuando Miguel entró corriendo al dormitorio con el periódico local en la mano. Elena, dijo con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz, creo que será mejor que veas esto. La portada del periódico local mostraba una fotografía granulada pero poderosa de Elena emergiendo del lago helado con Tommy en sus brazos. El titular, impreso en letras grandes y audaces, proclamaba: «Heroína local salva a niño de morir ahogado en lago congelado».
Elena sintió que las piernas le flaqueaban mientras leía su propio nombre impreso en letras que parecían gritar desde el papel. «Miguel, esto es demasiado», murmuró, dejándose caer en el borde de la cama. No quería toda esta atención. Miguel se sentó junto a ella, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Amor, sé que no te gusta estar en el centro de atención, pero lo que hiciste fue extraordinario. La gente tiene derecho a saber que todavía existen personas como tú en el mundo». Elena leyó el artículo con una mezcla de vergüenza y asombro. La reportera había conseguido entrevistar a varios testigos, incluyendo a Harold Johnson, quien había descrito el rescate en términos casi épicos. Según el artículo, Harold había dicho: «Elena Martínez no dudó ni por un segundo. Vi el miedo en sus ojos, pero también vi una determinación que nunca había presenciado antes. Esa mujer bajó al infierno helado para salvar a mi nieto, y no exagero cuando digo que es un ángel enviado por Dios». Elena se sonrojó al leer esas palabras. Harold exagera, Miguel. Cualquier persona habría hecho lo mismo en esas circunstancias. Pero antes de que Miguel pudiera responder, el teléfono de la casa comenzó a sonar insistentemente. Elena miró el reloj en la pared de la cocina. Apenas eran las 7 de la mañana. ¿Quién llamaría tan temprano un domingo? Miguel se acercó al teléfono con cautela. ¿Diga? Su expresión cambió inmediatamente de confusión a sorpresa total. «Un momento, por favor». Cubrió el auricular con su mano y se volvió hacia Elena con los ojos muy abiertos. «Elena, es alguien de la cadena de noticias nacional. Dicen que quieren hablar contigo sobre una posible entrevista». Elena sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Nacional? ¿Cómo es posible?». Tomó el teléfono con manos temblorosas. La voz al otro lado era profesional pero cálida. Pertenecía a una productora llamada Patricia Reynolds. «Señora Martínez, he visto el video de su rescate heroico y creo que su historia necesita ser contada a nivel nacional. Nuestro país necesita escuchar sobre personas como usted, especialmente en estos tiempos difíciles». Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que estaba escuchando. «Señora Reynolds, aprecio su interés, pero realmente no soy nadie especial. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Patricia se rió suavemente. «Señora Martínez, con todo respeto, no cualquier persona se habría lanzado a un lago helado para salvar la vida de un niño. Lo que usted hizo requiere un tipo especial de valentía y sacrificio». Después de colgar, Elena se sentó en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Miguel la observaba con preocupación. «¿Qué piensas hacer?». Elena suspiró profundamente. «No lo sé, Miguel. Toda esta atención me hace sentir incómoda. No me convertí en granjera para estar en las noticias nacionales». Miguel asintió comprensivamente. «No tienes que hacer nada que no quieras hacer, Elena. Pero también piensa en el mensaje que podrías enviar. En un mundo donde las noticias están llenas de violencia y negatividad, tu historia podría inspirar a otros». El resto del domingo trajo una avalancha constante de llamadas telefónicas. Reporteros de periódicos, estaciones de radio e incluso blogs online querían hablar con Elena sobre el rescate. Cada conversación seguía un patrón similar: expresiones de admiración, solicitudes de entrevistas y la insistencia de que su historia necesitaba ser contada a una audiencia más amplia. Elena comenzó a sentirse como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Alrededor del mediodía, Harold Johnson llegó a la granja con Tommy. El niño se veía completamente recuperado, sus mejillas rosadas y sus ojos brillantes, otra vez llenos de vida. «Elena», dijo Harold con voz emocionada, «Tommy quería venir a agradecerte personalmente». El pequeño se acercó tímidamente a Elena, llevando en sus manos un dibujo que había hecho esa mañana. «Es para ti», dijo Tommy con voz suave
extendiendo el papel hacia Elena. El dibujo mostraba dos figuras en un lago azul, una más grande rescatando a una más pequeña, con un gran sol amarillo brillando arriba y las palabras «Gracias, Elena», escritas con crayones de colores. Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos mientras miraba el simple pero conmovedor regalo. «Tommy, esto es hermoso», dijo Elena, arrodillándose para estar a la altura del niño. «¿Te sientes mejor hoy?» Tommy asintió vigorosamente. «Sí, y el doctor dijo que no me voy a enfermar porque me salvaste muy rápido». Harold observaba la interacción con una sonrisa, pero Elena podía ver algo más en sus ojos, algo que parecía preocupación. «Elena», dijo Harold después de que Tommy corrió a jugar con el perro de la granja, «he estado recibiendo llamadas toda la mañana. Reporteros preguntando sobre ti, sobre lo que pasó ayer. Quería advertirte que esto se está volviendo más grande de lo que cualquiera de nosotros anticipó». Elena asintió, sintiéndose agradecida por la advertencia. «Ya me he dado cuenta. No estoy segura de cómo manejar toda esta atención». Harold la miró con una expresión seria pero bondadosa. «Elena, sé que eres una persona privada, pero quiero que sepas algo. Lo que hiciste ayer no solo salvó la vida de mi nieto, nos recordó a todos lo que significa ser una buena persona, lo que significa ser valiente cuando realmente importa. Si decides compartir tu historia, estarás haciendo algo bueno para mucha gente que necesita inspiración». Esa tarde, mientras Elena y Miguel trabajaban en las tareas de la granja, tratando de mantener algún sentido de normalidad, una caravana de vehículos comenzó a aparecer en el camino que llevaba a su propiedad. Elena reconoció el van de la estación de noticias local, pero había otros vehículos que no reconocía, algunos con placas de estados vecinos. «Miguel», dijo Elena, sintiendo una mezcla de pánico y resignación, «creo que nuestros 15 minutos de fama están a punto de comenzar, quieras o no». Miguel tomó su mano y la apretó suavemente. «Estaremos bien, Elena. Manejaremos esto juntos, como manejamos todo lo demás». Sarah Wellington fue la primera en acercarse, seguida por otros reporteros que Elena no reconocía. «Elena», dijo Sarah con una sonrisa genuina, «siento molestarla en su casa, pero la historia del rescate se ha vuelto viral en las redes sociales. El video ha sido visto por millones de personas en las últimas 24 horas». Elena se sintió mareada al escuchar esto. ¿Millones? ¿Cómo es posible? Un reportero de una cadena nacional se adelantó. «Señora Martínez, su acto de heroísmo ha tocado los corazones de personas en todo el país. Tenemos solicitudes de entrevistas de los programas matutinos más importantes de la televisión nacional. El presidente de la Cruz Roja ha expresado interés en conocerla». La cabeza de Elena comenzó a dar vueltas. Todo esto había comenzado como un simple acto de ayudar a un niño en problemas, pero ahora se estaba convirtiendo en algo completamente fuera de su control. Miró a Miguel, buscando ancla en medio de toda esta locura. Él asintió ligeramente, un gesto silencioso que le decía que cualquier decisión que tomara, él la apoyaría completamente. «Necesito tiempo para pensar», dijo Elena finalmente, su voz firme a pesar de la turbulencia emocional que sentía por dentro. «Esto es abrumador para mí. Solo quería ayudar a un niño, y ahora parece que todo el mundo quiere convertirme en algún tipo de celebridad». Los reporteros asintieron comprensivamente, pero Elena podía ver en sus ojos que no se iban a rendir fácilmente. Esa noche, mientras Elena y Miguel se sentaban en su porche viendo las últimas luces del día desvanecerse sobre los campos nevados, Elena se preguntaba cómo una decisión tomada en una fracción de segundo podía cambiar una vida tan completamente. Lo que no sabía era que en Washington, D.C., en una oficina del edificio más poderoso del país, alguien muy importante había visto su historia y estaba a punto de tomar una decisión
que cambiaría su vida aún más dramáticamente. El lunes por la mañana trajo consigo una realidad que Elena jamás había imaginado. Al despertar, encontró su modesta granja rodeada por una pequeña ciudad temporal de vehículos de noticias, cámaras y equipos de transmisión. Desde la ventana de su dormitorio, podía ver reporteros preparándose para transmisiones en vivo, usando su hogar como telón de fondo. Miguel susurró, sacudiendo suavemente a su esposo. «Creo que ya no podemos fingir que esto va a desaparecer». Miguel se acercó a la ventana y soltó un silbido bajo al ver la escena. «Elena, hay más gente aquí que en el Festival de la Cosecha del año pasado». Su tono intentaba ser ligero, pero Elena podía detectar la preocupación subyacente en su voz. Habían sido una pareja privada durante toda su vida matrimonial, disfrutando de la tranquilidad y el anonimato que ofrecía la vida rural. Esta súbita exposición se sentía como si hubieran sido arrancados de su mundo conocido y arrojados a otro completamente extraño. El teléfono comenzó a sonar antes de las 6 de la mañana. Miguel contestó con voz ronca de sueño, pero inmediatamente se enderezó cuando escuchó quién estaba del otro lado. «Elena», dijo, cubriéndose el auricular. «Es alguien de la oficina del gobernador. Quieren hablar contigo». Elena sintió que su estómago se contraía. Todo esto se estaba moviendo demasiado rápido, escapando de su control como agua entre los dedos. La conversación con el asistente del gobernador fue surrealista. Le informaron que el gobernador de Montana quería presentarle oficialmente una medalla al valor civil y que estaban organizando una ceremonia para el viernes siguiente. «Señora Martínez», decía la voz oficial al otro lado del teléfono, «su acto de heroísmo ha puesto a Montana en el mapa nacional de manera positiva. El gobernador cree que es importante reconocer públicamente a ciudadanos como usted». Después de colgar, Elena se sentó en silencio durante varios minutos, sintiendo el peso de las expectativas que se estaban acumulando sobre ella. «Miguel, no quiero una medalla. No quiero ceremonias. Solo quería que Tommy estuviera a salvo». Miguel se acercó y la abrazó, sintiendo la tensión en sus músculos. «Lo sé, amor, pero parece que el mundo ha decidido que eres algo más que una granjera que ayudó a un niño». Sarah Wellington llamó a la puerta alrededor de las 8 de la mañana, pero esta vez venía acompañada por un hombre en traje que Elena no reconocía. «Elena», dijo Sarah cuando abrieron la puerta, «me gustaría presentarte a James Morrison. Trabaja para una de las cadenas de noticias más importantes del país». James se adelantó con una sonrisa profesional y un apretón de manos firme. «Señora Martínez, he venido desde Nueva York específicamente para hablar con usted. Su historia se ha convertido en una sensación nacional. Hemos recibido miles de cartas y correos electrónicos de personas que han sido tocadas por su valentía». Elena lo miró con escepticismo. «Señor Morrison, con todo respeto, no entiendo por qué mi historia es tan importante. La gente salva a otras personas todos los días». James sonrió, pero Elena pudo ver una intensidad en sus ojos que la puso ligeramente nerviosa. «Señora Martínez, en un país dividido por la política y bombardeado constantemente por noticias negativas, su historia representa algo que la gente desesperadamente necesita ver: bondad pura, sacrificio desinteresado, humanidad en su forma más noble. Eso es increíblemente poderoso en estos tiempos». La conversación continuó durante más de una hora, con James explicando cómo querían presentar la historia de Elena en un segmento especial durante el horario de máxima audiencia. Hablaba de audiencias de millones de personas, de impacto nacional, de la posibilidad de inspirar actos similares de bondad en todo el país. Elena escuchaba con creciente incomodidad, sintiendo como si estuvieran hablando de alguien más, no de ella. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Elena finalmente. «Todo esto es muy abrumador. Hace 3 días, la única gente que conocía mi nombre
Eran mis vecinos y mis clientes en el mercado de granjeros. James asintió comprensivamente, pero Elena podía ver que no estaba acostumbrado a que le dijeran que necesitaba tiempo para pensar. En su mundo, las decisiones probablemente se tomaban al instante. Después de que James y Sarah se fueron, Elena y Miguel se sentaron en su cocina, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Elena, removiendo distraídamente su café ya frío. Todos siguen diciendo que soy una heroína, pero yo no me siento diferente. Me siento como la misma Elena que era el viernes pasado. Miguel la miró con una expresión que mezclaba amor y admiración. Quizás esa es exactamente la razón por la que la gente está respondiendo tan fuertemente a tu historia. No buscaste la atención. No lo hiciste para verte bien. Lo hiciste porque era lo correcto, y punto. Elena suspiró, sintiéndose agradecida por tener a Miguel como ancla en medio de toda esta tormenta. El teléfono volvió a sonar, y esta vez era Harold Johnson. Su voz sonaba emocionada y ligeramente nerviosa. Elena, no vas a creer esto. Jennifer, mi hija abogada, acaba de recibir una llamada de alguien en Washington. Al parecer, tu historia ha llegado hasta allí, y hay gente importante que quiere conocerte. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quiere decir con gente importante, Harold? No estoy seguro de todos los detalles, admitió Harold. Pero Jennifer dice que mencionaron algo sobre reconocimiento a nivel federal. Elena, creo que esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Después de colgar, Elena se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto alienígena. Federal. Washington. Estas palabras se sentían completamente desconectadas de su realidad como granjera en Montana. Esa tarde, mientras Elena trataba de mantener alguna apariencia de normalidad, alimentando a las gallinas, notó un automóvil negro con placas del gobierno estacionado discretamente al final de su sendero de entrada. Dos hombres en trajes oscuros estaban parados junto al vehículo, claramente observando la propiedad, pero manteniendo una distancia respetuosa. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de Montana. «Miguel», llamó, señalando hacia el automóvil. Miguel siguió su mirada y frunció el ceño. «Esos no son reporteros». Se acercaron juntos hacia los hombres, quienes se enderezaron cuando los vieron aproximarse. El más alto de los dos se adelantó, mostrando una credencial oficial. «Señora Martínez, soy el agente Phillips del Servicio Secreto. Este es el agente Rodríguez. Estamos aquí en una capacidad de seguridad únicamente. No tienen nada de qué preocuparse». Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Servicio secreto? ¿Por qué están aquí? Phillips sonrió de manera tranquilizadora. «Señora, cuando ciertas personas de alto nivel expresan interés en conocer a un ciudadano, es protocolo estándar realizar una evaluación de seguridad». Elena miró a Miguel, viendo su propio shock reflejado en sus ojos. ¿Personas de alto nivel? ¿De qué está hablando? Phillips intercambió una mirada con su compañero antes de responder. «Señora Martínez, no puedo dar detalles específicos en este momento, pero puedo decirle que su acto de heroísmo ha sido notado en los niveles más altos del gobierno. Es posible que reciba una llamada muy importante en los próximos días». El resto de la tarde pasó en una bruma de irrealidad. Elena se encontró realizando sus tareas habituales de la granja como si estuviera en piloto automático, mientras su mente intentaba procesar las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Los niveles más altos del gobierno? ¿Una llamada importante? Todo parecía demasiado surreal para ser verdad. Esa noche, mientras Elena y Miguel se preparaban para dormir, ella se detuvo frente al espejo de su dormitorio, estudiando su reflejo. Era la misma mujer que había sido toda su vida. Cabello castaño salpicado de gris, líneas de expresión alrededor de los ojos
debido a años de sonreír bajo el sol de Montana, manos callosas por el trabajo duro. No parecía una persona que fuera a recibir llamadas de Washington. «Miguel», dijo finalmente, volviéndose hacia su esposo, «¿qué crees que significa todo esto? ¿A dónde nos está llevando?» Miguel se acercó y la tomó en sus brazos. «No lo sé, Elena, pero sé que pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Y sé que independientemente de cuán grande se vuelva todo esto, tú sigues siendo la mujer de la que me enamoré hace 25 años». Elena se acurrucó contra él, agradecida por su presencia constante en medio de toda la incertidumbre. Mientras se quedaba dormida, no tenía idea de que en Washington, D.C., en el despacho oval, el presidente de los Estados Unidos acababa de terminar de ver el video de su rescate y había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. El miércoles amaneció con una sensación de expectativa en el aire que Elena no podía explicar. Había algo diferente en la forma en que los reporteros se movían alrededor de su propiedad, una energía contenida que sugerían que sabían algo que ella no sabía. Durante el desayuno, Miguel notó que Elena apenas había tocado sus huevos revueltos, su mirada perdida por la ventana, donde los agentes del servicio secreto mantenían su vigilancia discreta, pero constante. «¿No vas a comer?», preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. Elena había perdido el apetito desde que toda esta situación comenzó a escalarse más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. «No puedo dejar de pensar en lo que dijo el agente Phillips», respondió Elena, empujando los huevos por su plato. «¿Qué tipo de llamada importante? ¿De quién?». Como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta, el teléfono sonó con una urgencia que parecía diferente a las llamadas de los últimos días. Miguel se levantó para contestar, pero la voz al otro lado le hizo detenerse en seco. «Un momento, por favor», dijo, su voz apenas un susurro mientras cubría el auricular. Elena lo miró con preocupación creciente cuando vio que el color había drenado completamente de su rostro. «Elena», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente, «es alguien de la Casa Blanca. Dice que el presidente quiere hablar contigo». El mundo de Elena se detuvo por completo. Por un momento, pensó que había escuchado mal, que Miguel estaba haciendo una broma de muy mal gusto, pero la expresión en su rostro le decía que hablaba completamente en serio. «¿El presidente?», susurró Elena, sintiendo como si estuviera en un sueño extraño y vivido. «¿De los Estados Unidos?». Miguel asintió lentamente, extendiendo el teléfono hacia ella con manos que temblaban visiblemente. Elena se quedó mirando el auricular como si fuera una serpiente venenosa. «Miguel, no puedo. No sé qué decir. ¿Qué le dices al presidente de los Estados Unidos?». La voz del asistente presidencial se filtraba desde el teléfono, paciente pero profesional. Miguel acercó el auricular a Elena. «Señora Martínez», decía la voz, «el presidente está en línea y le gustaría hablar con usted personalmente». Elena tomó el teléfono con manos que temblaban tanto que Miguel tuvo que ayudarla a sostenerlo. «¿Diga?», dijo Elena, su voz apenas audible. Hubo una pausa y luego una voz familiar, una voz que había escuchado en las noticias durante años, se dirigió directamente a ella. «Señora Martínez, habla el presidente de los Estados Unidos. Quería llamarla personalmente para agradecerle por lo que hizo por ese niño pequeño». Elena sintió que sus rodillas se debilitaban y tuvo que sentarse en la silla más cercana. «Señor presidente», logró decir, «no puedo creer que esté hablando conmigo». La risa cálida que siguió la tranquilizó ligeramente. «Señora Martínez, he visto el video de su rescate heroico y debo decirle que en mis años de servicio público raramente he visto un acto de valentía y compasión tan puro. Usted representa lo mejor de América». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena mientras procesaba las palabras que estaba escuchando. «Señor presidente,
Solo hice lo que cualquier persona habría hecho. No soy nadie especial. La respuesta fue inmediata y firme. Señora Martínez, con todo respeto, eso no es cierto. Lo que usted hizo requiere un tipo especial de valor que no todo el mundo posee. Usted vio a un niño en peligro y, sin pensarlo dos veces, arriesgó su propia vida para salvarlo. Miguel estaba de pie junto a ella, tratando de escuchar la conversación, su expresión una mezcla de orgullo y asombro total. Elena podía ver en sus ojos que él tampoco podía creer completamente lo que estaba sucediendo. El presidente continuó hablando, su voz llevando el peso de la autoridad más alta del país, pero también una calidez genuina que Elena no había esperado. Señora Martínez, la razón por la que la estoy llamando es porque quiero invitarla a usted y a su esposo a la Casa Blanca. Me gustaría conocerla en persona y reconocer oficialmente su heroísmo. También tengo una propuesta que creo que podría interesarle. Elena sintió que su corazón se aceleraba aún más. ¿Una propuesta, señor presidente? He estado trabajando en una iniciativa nacional para promover actos de bondad y heroísmo civil. Su historia ha inspirado a millones de americanos y me gustaría que considerara ser la embajadora nacional de este programa. Sería una forma de compartir su mensaje de compasión y valentía con todo el país. Elena se quedó sin palabras. Embajadora nacional, Casa Blanca. Las palabras flotaban en su mente como conceptos abstractos que no podía conectar completamente con su realidad, como granjera en Montana. Señor presidente, logró decir finalmente, esto es muy abrumador. Nunca imaginé nada como esto. El presidente pareció entender su confusión. Por supuesto que es abrumador, señora Martínez. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo. Pero quiero que sepa que cuando veo a alguien como usted, alguien que actúa con tal selflessness y valor, sé que esa persona puede inspirar a otros a ser mejores. Y en estos tiempos, nuestro país necesita esa inspiración. La conversación continuó durante varios minutos más, con el presidente explicando algunos detalles sobre la iniciativa y expresando nuevamente su admiración por las acciones de Elena. Cuando finalmente colgó, Elena se quedó sentada en silencio durante largo tiempo, el teléfono aún en su mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Elena», dijo Miguel suavemente, «¿estás bien?» Elena lo miró, lágrimas aún corriendo por sus mejillas. «Miguel, el presidente de los Estados Unidos acaba de llamarme. A mí, a una granjera de Montana que solo ayudó a un niño que se estaba ahogando». Miguel se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos. «Elena, ¿te das cuenta de lo increíble que es esto? No solo lo que acaba de pasar, sino lo que hiciste para que esto pasara». Elena negó con la cabeza. «No entiendo por qué es tan importante lo que hice. En mi mente, simplemente vi a un niño que necesitaba ayuda y actué. ¿Por qué todo el mundo está actuando como si hubiera hecho algo extraordinario?» Miguel sonrió, secando una lágrima de su mejilla. «Porque en un mundo donde mucha gente se voltea y finge no ver cuando alguien necesita ayuda, tú corriste hacia el peligro sin pensarlo dos veces. Eso es extraordinario, Elena, aunque tú no lo veas así». El resto del día pasó en una bruma de llamadas telefónicas y visitantes. Sarah Wellington llegó con un equipo de cámara completo después de escuchar rumores sobre la llamada presidencial. Los agentes del servicio secreto aumentaron su presencia discretamente, y Elena notó que habían establecido un perímetro más amplio alrededor de la propiedad. «Elena», dijo Sarah mientras configuraban el equipo para una entrevista, ¿es cierto que el presidente la llamó personalmente?» Elena asintió, aún sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona. «Sí, pero no puedo hablar de todos los detalles todavía. Necesito tiempo para procesar todo esto». Esa tarde, mientras Elena realizaba sus tareas rutinarias de la granja, notó que cada acción normal se sentía extraña y desconectada.
¿Cómo podía estar alimentando a las gallinas cuando el presidente de los Estados Unidos la había invitado a la Casa Blanca? ¿Cómo podía estar revisando las cercas cuando le habían ofrecido convertirse en embajadora nacional de algo? Harold Johnson llegó alrededor de las 5 de la tarde, con Tommy en remolque. El niño parecía completamente ajeno a toda la conmoción, simplemente feliz de visitar a la mujer que lo había salvado. «Elena», dijo Harold, «Tommy quería venir a verte. Dice que eres su héroe». Elena se arrodilló para abrazar al niño, sintiendo una simplicidad y pureza en ese momento que contrastaba fuertemente con toda la complejidad que había surgido alrededor del rescate. «Tommy», dijo Elena, «¿cómo te sientes?» El niño sonrió ampliamente. «Me siento genial, y mi maestra dice que va a escribir sobre ti en el periódico de la escuela, porque eres famosa ahora». Elena se rió, la primera risa genuina que había tenido en días. Al menos alguien estaba disfrutando toda esta atención. Esa noche, mientras Elena y Miguel se sentaban en su porche viendo el atardecer, Elena finalmente verbalizó el pensamiento que había estado rondando en su mente todo el día. «Miguel, ¿qué pasa si aceptamos? ¿Qué pasa si vamos a Washington? ¿Cómo cambiaría nuestras vidas?» Miguel tomó su mano, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre sus campos familiares. «No lo sé, Elena, pero sí sé que sea cual sea la decisión que tomes, será la correcta, y la haré contigo». Los siguientes días trajeron una intensidad que Elena jamás había experimentado. La decisión que tenía que tomar pesaba sobre ella como una montaña, y cada conversación, cada mirada en el espejo, cada momento silencioso en la granja, se había convertido en una oportunidad para cuestionar quién era realmente y qué quería para su futuro. El jueves por la mañana, Elena despertó con una claridad que no había sentido desde que todo esto comenzó. «Miguel», dijo mientras desayunaban, «he estado pensando toda la noche sobre la oferta del presidente». Miguel dejó su taza de café y la miró con atención completa. «¿Y?» Elena tomó una respiración profunda, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de otro lago helado, pero esta vez metafóricamente. «Creo que tengo que hacerlo, no por la fama o la atención, sino porque si mi historia puede inspirar a una sola persona a ayudar a alguien más, entonces vale la pena». Miguel sonrió, y Elena pudo ver el orgullo brillando en sus ojos. «Sabía que llegarías a esa conclusión. Es quien eres, Elena. Siempre has puesto las necesidades de otros antes que las tuyas». Elena sintió una oleada de gratitud hacia su esposo, quien la había conocido y apoyado durante 25 años, quien entendía su alma mejor que ella misma a veces. La llamada a la Casa Blanca fue sorprendentemente sencilla. El mismo asistente presidencial que había facilitado la conversación original tomó su decisión con profesionalismo entusiasta. «El presidente estará encantado, señora Martínez. Enviaremos un avión para recogerlos a usted y a su esposo el domingo. La ceremonia está programada para el lunes por la mañana, seguida de una reunión privada para discutir los detalles de la iniciativa». Un avión. La Casa Blanca había enviado un avión por ella. Elena colgó el teléfono y se quedó mirándolo durante varios minutos, como si fuera un objeto alienígena que acabara de aterrizar en su cocina. «Van a enviar un avión por nosotros», le dijo a Miguel, quien estaba lavando los platos del desayuno. Él se detuvo, el plato a medio lavar en sus manos. «Un avión del gobierno, para llevarnos a Washington, D.C., para conocer al presidente». La noticia de la decisión de Elena se extendió por la comunidad como fuego en pasto seco. Esa tarde, un desfile constante de vecinos, amigos y conocidos llegó a la granja para expresar su apoyo y su incredulidad. Martha Stevens, quien dirigía la oficina de correos local y conocía a Elena desde hacía 15 años, llegó con lágrimas en los ojos y un pastel de manzana casero. «Elena, cariño», dijo Martha abrazándola fuertemente,
Nunca en mis 60 años pensé que conocería a alguien que fuera a conocer al presidente. Estoy tan orgullosa de ti. Elena se sintió abrumada por el amor y apoyo de su comunidad. Estas eran personas que la habían conocido mucho antes de que se convirtiera en una heroína nacional. Personas que la habían visto luchando con las cosechas malas y celebrando las buenas. Personas que entendían quién era realmente. El pastor Williams de la iglesia local llegó esa tarde con su esposa y una propuesta inesperada. Elena, dijo después de sentarse en la sala, la congregación ha estado hablando y nos gustaría hacer algo especial antes de que te vayas a Washington. Queremos organizar una ceremonia de bendición para ti y Miguel. Sentimos que lo que está pasando es más grande que cualquiera de nosotros y queremos asegurarnos de que tengas nuestras oraciones y apoyo. Elena se sintió profundamente conmovida por el gesto. Pastor Williams, eso significaría mucho para mí. Toda esta atención me tiene nerviosa, y saber que tengo el apoyo y las oraciones de mi comunidad me da fuerza. La ceremonia se programó para el sábado por la noche antes de su partida a Washington, pero no todas las reacciones fueron positivas. Esa tarde, Elena recibió una llamada que la perturbó profundamente. Era de su hermana Linda, quien vivía en California y con quien Elena había tenido una relación tensa durante años. Elena, dijo Linda sin preámbulos, he estado viendo las noticias sobre ti. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. La fama cambia a las personas, y no siempre para mejor. Las palabras de Linda la persiguieron durante el resto del día. ¿Era posible que todo esto la cambiara fundamentalmente? ¿Podría mantener su autenticidad y humildad mientras navegaba por un mundo de política nacional y atención mediática? Esa noche, Elena compartió sus preocupaciones con Miguel mientras caminaban por su propiedad, disfrutando de lo que podrían ser sus últimas horas de normalidad completa por un tiempo. Miguel, ¿qué pasa si Linda tiene razón? ¿Qué pasa si todo esto me cambia de maneras que no puedo controlar? Miguel se detuvo y la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Elena, te he conocido por 25 años. He visto cómo tratas a los animales enfermos, cómo ayudas a los vecinos durante las tormentas, cómo nunca pasas junto a alguien que necesita ayuda. Eso no son cosas que la fama pueda cambiar. Eso es quién eres, en tu núcleo. El viernes trajo la llegada de un equipo avanzado de la Casa Blanca para coordinar la logística del viaje. Elena observó con fascinación mientras estos profesionales eficientes transformaban temporalmente su tranquila granja en algo parecido a una operación de seguridad nacional. Los agentes del servicio secreto se multiplicaron, y Elena notó que ahora había vehículos de seguridad estacionados en varios puntos alrededor de su propiedad. Señora Martínez, le dijo el jefe del equipo avanzado, un hombre elegante llamado Director Thompson, queremos que sepa que hemos tomado todas las precauciones necesarias para su seguridad y comodidad. El presidente está muy ansioso por conocerla y queremos asegurarnos de que todo salga perfectamente. Elena asintió, sintiendo la surrealidad de tener profesionales de seguridad nacional preocupándose por su bienestar. Director Thompson, ¿es normal todo este nivel de seguridad para algo así? Thompson sonrió. Señora Martínez, cuando el presidente personalmente solicita conocer a un ciudadano, tomamos eso muy en serio. Su historia ha tocado al presidente de una manera personal, y él quiere asegurarse de que usted tenga la experiencia que merece. Esa tarde, Elena decidió hacer algo que había estado posponiendo: escribir en su diario. No había escrito en él durante meses, pero sintió la necesidad de documentar este momento extraordinario en su vida. Sentada en su dormitorio, con la vista de sus campos familiares a través de la ventana, escribió: no sé cómo llegué aquí. Una semana atrás era solo Elena, la esposa del granjero,
Ahora estoy a punto de volar a Washington, D.C., para conocer al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo puede la vida cambiar tan completamente en tan poco tiempo? El sábado por la noche, la pequeña iglesia local estaba más llena de lo que Elena la había visto jamás. Personas habían venido desde pueblos vecinos para participar en la ceremonia de bendición. El pastor Williams había preparado un servicio especial, y Elena se sintió profundamente conmovida cuando toda la congregación se puso de pie para cantar Amazing Grace en su honor. Durante el servicio, Tommy Johnson se acercó al púlpito con su dibujo, ahora enmarcado cuidadosamente por su abuelo Harold. «Quiero darle esto a Elena para que se lo lleve a Washington», dijo el niño con su voz clara, «para que recuerde por qué es especial». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras tomaba el dibujo, consciente de que ese simple regalo de un niño de 8 años significaba más para ella que cualquier reconocimiento oficial que pudiera recibir. Después del servicio, Elena y Miguel se quedaron en la iglesia hasta muy tarde, hablando con amigos y vecinos que querían expresar su apoyo. Cada conversación le recordaba a Elena por qué había tomado la decisión correcta. Estas personas, su comunidad, entendían que ella no estaba buscando gloria personal, sino la oportunidad de representar algo bueno y puro en un mundo que a menudo parecía carente de ambos. La noche antes de su partida, Elena y Miguel se sentaron en su porche una última vez, mirando las estrellas sobre Montana. «¿Estás lista?», preguntó Miguel suavemente. Elena tomó su mano, sintiendo la fuerza y estabilidad que él siempre le había proporcionado. «No», respondió honestamente, «pero creo que estoy tan lista como podré estar alguna vez. Mañana vamos a Washington, vamos a conocer al presidente y vamos a ver qué tipo de diferencia podemos hacer». El domingo amaneció claro y frío, perfecto para volar. Elena se levantó temprano, se vistió con su mejor vestido y tomó una última mirada a su reflejo en el espejo. Era la misma mujer que había sido siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. Había una determinación allí, una resolución que no había estado presente una semana antes. Estaba lista para lo que vendría después. El avión del gobierno era diferente a cualquier cosa que Elena hubiera visto en su vida. No era comercial como los pocos vuelos que había tomado en sus 45 años, sino algo elegante y oficial que gritaba poder y autoridad. Mientras ella y Miguel subían por la escalera, escoltados por agentes del servicio secreto, Elena sintió como si estuviera entrando a otro mundo completamente diferente. El interior era lujoso pero funcional, con asientos de cuero color crema y una atmósfera que susurraba discreción y eficiencia gubernamental. «Señora Martínez», dijo la azafata, una mujer impecablemente vestida con una sonrisa profesional pero cálida. «Mi nombre es Jennifer y estaré cuidándola durante el vuelo. ¿Hay algo que pueda traerle para que esté cómoda?» Elena miró alrededor del avión, notando que ella y Miguel eran aparentemente los únicos pasajeros civiles. Había varios hombres en trajes que claramente eran personal de seguridad, y una mujer con una tableta que parecía estar coordinando detalles logísticos. Durante el vuelo de 3 horas a Washington, D.C., Elena se encontró mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje de América se desplegaba debajo de ella. Campos de cultivo dieron paso a ciudades más grandes, luego a suburbs y finalmente a la inmensidad urbana que rodeaba la capital nacional. «Miguel», susurró, «¿puedes creer que esto esté pasando realmente?» Miguel tomó su mano, notando que temblaba ligeramente. «A veces siento como si fuera a despertar y descubrir que todo esto fue un sueño muy extraño». Cuando el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto Ronald Reagan, Elena pudo ver la ciudad de Washington, D.C., extendiéndose ante ella como algo sacado de un libro de historia americana. El monumento a Washington
se alzaba como una aguja blanca contra el cielo azul, y Elena pudo distinguir la silueta inconfundible de la cúpula del Capitolio. Estos eran lugares que había visto en fotografías toda su vida, símbolos de poder y gobierno que siempre habían parecido abstractos y lejanos desde su granja en Montana. El aterrizaje fue suave. Inmediatamente, Elena notó que habían llegado a una sección especial del aeropuerto, separada del tráfico comercial normal. Una caravana de vehículos negros esperaba en la pista, y Elena reconoció inmediatamente el tipo de motorcade que había visto en las noticias cuando funcionarios importantes se movían por la ciudad. «Señora Martínez», dijo el director Thompson, quien había volado con ellos, «la llevaremos directamente a su hotel. Tendrán la tarde libre para descansar y aclimatarse. Mañana por la mañana será la ceremonia en la Casa Blanca». El viaje al hotel fue como un tour express de los monumentos más famosos de América. Elena presionó su cara contra la ventana del vehículo blindado, tratando de absorber la magnificencia de la ciudad que había visto tantas veces en televisión, pero nunca en persona. El Lincoln Memorial, majestuoso y solemne, la hizo sentir pequeña e insignificante. ¿Cómo había llegado una granjera simple de Montana a estar aquí, en el corazón del poder americano? El hotel era lujoso, más allá de cualquier cosa que Elena hubiera experimentado. La suite que les habían asignado era más grande que la planta baja completa de su casa en Montana, con ventanas que ofrecían una vista espectacular del Potomac River. «Miguel», dijo Elena, dejándose caer en el sofá de la sala, «esto es demasiado. Todo esto es demasiado extravagante para personas como nosotros». Miguel exploró la suite, abriendo cortinas y admirando los detalles lujosos. «Elena, creo que el punto es que no somos personas como nosotros en este momento. Somos invitados del presidente de los Estados Unidos». Esa tarde, Elena intentó relajarse, pero la anticipación la tenía demasiado nerviosa para descansar verdaderamente. Había traído un libro para leer, pero las palabras se difuminaban en la página mientras su mente corría con pensamientos sobre lo que sucedería al día siguiente. ¿Qué le diría al presidente? ¿Cómo debía comportarse? ¿Había protocolo que necesitaba conocer? Todas estas preocupaciones la abrumaban mientras caminaba nerviosamente por la suite del hotel. Miguel había sugerido que salieran a caminar para ver algo de la ciudad, pero Elena se había negado. «No quiero arriesgarme a perdernos o llegar tarde mañana. Además, me siento más segura aquí». La verdad era que Elena se sentía abrumada por la escala de todo. Washington, D.C. era un mundo completamente diferente al suyo, lleno de poder, política y protocolo que no entendía completamente. A las 6 de la tarde, alguien llamó a la puerta de la suite. Era una mujer elegante en sus 50s, vestida profesionalmente, pero con una sonrisa genuina. «Señora Martínez, soy Diana Foster, jefa de protocolo de la Casa Blanca. He venido para prepararla para la ceremonia de mañana». Elena la invitó a entrar, agradecida de tener finalmente algunas respuestas a sus preguntas sobre qué esperar. Diana se sentó con Elena y Miguel en la sala de la suite, abriendo una carpeta con documentos y fotografías. «Quiero revisar exactamente lo que sucederá mañana para que se sienta cómoda y preparada», comenzó Diana. «Primero la recogeremos a las 10 en punto. Llegaremos a la Casa Blanca por la entrada este, donde habrá un pequeño grupo de prensa esperando. No se preocupe por ellos, solo camine naturalmente y sonría si se siente cómoda haciéndolo». Elena escuchaba atentamente, tratando de memorizar cada detalle. Diana continuó explicando la secuencia de eventos. Una breve recepción en el Salón Azul, la ceremonia actual en el Salón Oval, donde el presidente le presentaría la Medalla Presidencial de la Ciudadanía, seguida de una sesión de fotos oficial y luego una reunión privada para discutir la iniciativa nacional de heroísmo civil. «¿La Medalla Presidencial de la Ciudadanía?», preguntó Elena sorprendida.
No sabía que iba a recibir una medalla. Diana sonrió. Es uno de los honores civiles más altos que puede otorgar el presidente. Se da raramente, y solo a ciudadanos que han demostrado excepcional coraje y servicio a otros. Usted es muy merecedora de este reconocimiento. Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Una medalla del presidente de los Estados Unidos. Por salvar a Tommy del lago helado. Parecía desproporcionado, demasiado grande para lo que ella consideraba simplemente hacer lo correcto. Señora Foster, dijo Elena, todavía no puedo creer que todo esto esté pasando. Siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Diana se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más personal. Señora Martínez, he trabajado en la Casa Blanca durante 15 años. He visto muchas ceremonias, muchos honores entregados a muchas personas, pero es raro ver al presidente tan personalmente involucrado en reconocer a alguien como lo está con usted. Su historia lo tocó de una manera muy real. Él ve en usted lo que espera que todos los americanos puedan ser. Valientes, compasivos, dispuestos a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Esa noche, Elena apenas durmió. Se quedó despierta mirando hacia las luces de Washington, D.C., a través de las ventanas de la suite, pensando en Tommy, en su comunidad en Montana, en cómo una decisión tomada en una fracción de segundo había llevado a este momento extraordinario. Pensó en su padre, que había muerto 5 años antes, y se preguntó qué habría pensado de ver a su hija siendo honrada por el presidente. Pensó en todos los granjeros trabajadores, las madres devotas, los vecinos serviciales que conocía, y se preguntó por qué ella había sido la elegida para representar este tipo de bondad humana. A las 5 de la mañana, Elena finalmente se levantó y se preparó un café en la pequeña cocina de la suite. Miguel se despertó y la encontró sentada en el sofá, mirando el amanecer sobre la capital. ¿No pudiste dormir?, preguntó, sentándose junto a ella. Elena negó con la cabeza. Sigo pensando en todo lo que ha llevado a este momento. Una semana atrás, mi mayor preocupación era si las gallinas estaban poniendo suficientes huevos. Ahora estoy a punto de conocer al presidente de los Estados Unidos. Miguel la abrazó, sintiendo la tensión en su cuerpo. Elena, recuerda por qué estás aquí. No estás aquí por ti misma. Estás aquí porque salvaste la vida de un niño. Estás aquí porque tu acción representó algo bueno y puro que el país necesita ver. Cuando conoces al presidente hoy, estarás representando no solo a ti misma, sino a todos nosotros que creemos en hacer lo correcto. Las palabras de Miguel la tranquilizaron, y Elena sintió algo de la tensión dejando su cuerpo. Tienes razón, dijo. No se trata de mí. Se trata del mensaje. Se trata de inspirar a otros a ayudar cuando alguien necesita ayuda. Con esa realización, Elena sintió una nueva determinación asentándose sobre ella. Estaba lista para conocer al presidente. Estaba lista para aceptar este honor, no para ella misma, sino para Tommy, para su comunidad, y para la idea de que los actos ordinarios de bondad extraordinaria todavía importan en América. La mañana del lunes amaneció cristalina y fría en Washington, D.C., recordando a Elena los inviernos de Montana que tanto amaba. A las 9:30 ya estaba vestida con su mejor traje azul marino, el único que poseía lo suficientemente formal para una ocasión como esta. Miguel llevaba el traje que habían comprado para la boda de su sobrina 3 años atrás, y ambos se miraron en el espejo de la suite del hotel como si estuvieran viendo a desconocidos vestidos con sus ropas. ¿Estás lista?, preguntó Miguel por 5ª vez esa mañana, ajustándose nerviosamente la corbata. Elena respiró profundamente, sosteniendo en sus manos el dibujo enmarcado de Tommy que había decidido llevar consigo. No, respondió honestamente, pero vamos de todos modos.
El humor en su voz ayudó a aliviar algo de la tensión que ambos sentían. La caravana llegó exactamente a las 10 en punto, con la precisión militar que Elena estaba aprendiendo a asociar con todo lo relacionado al gobierno federal. Diana Foster estaba en el primer vehículo, sonriendo con tranquilidad mientras Elena y Miguel subían. «Buenos días», dijo Diana. «¿Cómo durmieron?» Elena se rió nerviosamente. «Digamos que he tenido mejores noches de sueño». El viaje a la Casa Blanca tomó solo 15 minutos. Pero para Elena se sintió como una eternidad y un instante a la vez. Cuando el vehículo se acercó a las famosas puertas de hierro forjado que había visto en innumerables fotografías y noticieros, Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Ahí está», murmuró Miguel, señalando hacia la icónica fachada blanca que se alzaba ante ellos como un símbolo viviente de la democracia americana. Los guardias de seguridad saludaron respetuosamente mientras el vehículo pasaba por el checkpoint, y Elena notó que había más personal de prensa esperando de lo que Diana había sugerido. Cámaras de televisión, fotógrafos y reporteros se alineaban detrás de barreras cuidadosamente colocadas, todos aparentemente esperando su llegada. «No esperaba tanta atención mediática», murmuró Elena a Diana. «El interés en su historia ha crecido significativamente desde que anunciamos la ceremonia», respondió Diana. «Pero no se preocupe, solo tendrá que caminar desde el auto hasta la entrada. No hay preguntas programadas». Cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada este de la Casa Blanca, Elena tomó la mano de Miguel y se preparó para lo que sería probablemente el momento más fotografiado de su vida. La puerta del vehículo se abrió y de repente Elena estuvo de pie en los terrenos de la Casa Blanca, el hogar del presidente de los Estados Unidos, respirando el mismo aire que habían respirado presidentes durante más de 200 años. El camino hacia la entrada parecía mucho más largo de lo que se veía en las fotografías. Elena mantuvo una sonrisa nerviosa mientras caminaba junto a Miguel, consciente de que cada paso estaba siendo capturado por docenas de cámaras. Los reporteros gritaban preguntas que se perdían en el murmullo general, pero Elena se concentró en seguir a Diana hacia las puertas de entrada, donde un marine uniformado la saludó con precisión militar. El interior de la Casa Blanca superó todas las expectativas de Elena. Los pasillos estaban llenos de historia tangible, con retratos de presidentes anteriores mirando desde las paredes y alfombras que habían sido pisadas por algunos de los líderes más importantes del mundo. Diana los guió a través de varios pasillos hasta llegar al Salón Azul, donde Elena fue presentada a varios funcionarios de alto rango, cuyas caras reconoció vagamente de las noticias. «Señora Martínez», dijo un hombre distinguido acercándose con una sonrisa cálida, «soy el jefe de gabinete de la Casa Blanca. El presidente está muy ansioso por conocerla. Su historia ha sido una fuente de inspiración para él durante una semana muy difícil de noticias internacionales». Elena asintió educadamente, aunque no estaba segura de cómo responder a comentarios sobre noticias internacionales y semanas difíciles para el presidente. Después de unos minutos de conversación ligera con varios funcionarios, Diana se acercó. «Es hora», dijo simplemente. Elena sintió que su estómago se contraía, mientras siguieron a Diana por otro pasillo elegante hacia las puertas dobles que sabía llevaban al Salón Oval. «Recuerde», susurró Diana justo antes de que llegaran a las puertas, «él es solo una persona, como usted. Una persona que admira profundamente lo que usted hizo». Las puertas se abrieron, y Elena entró al espacio más poderoso de América. El Salón Oval era más pequeño de lo que había imaginado, pero emanaba una autoridad que era casi palpable. Las famosas ventanas curvas dejaban entrar la luz matutina, iluminando la alfombra azul con el sello presidencial y el escritorio Resolute, donde se habían tomado decisiones que habían cambiado el curso de la historia mundial. Y entonces,
Elena vio al presidente de los Estados Unidos de pie junto a su escritorio, sonriendo calurosamente y caminando hacia ella con la mano extendida. Era más alto de lo que parecía en televisión, pero había una familiaridad en su rostro que hizo que Elena se sintiera ligeramente menos nerviosa. «Señora Martínez», dijo el presidente, tomando su mano con ambas de las suyas. «Es un honor absoluto conocerla finalmente en persona». «Señor presidente», logró decir Elena, «el honor es completamente mío. Todavía no puedo creer que esté aquí». El presidente se rió, un sonido genuino que llenó el espacio formal con calidez humana. «Señora Martínez, cuando vi el video de usted salvando a ese niño pequeño, me recordó por qué amo este país tanto. Usted representa lo mejor de América». El presidente saludó a Miguel con la misma calidez, y luego los invitó a sentarse en los sofás que estaban organizados alrededor de una mesa de café elegante. «Antes de proceder con la ceremonia formal», dijo el presidente, «quería hablar con ustedes personalmente. Señora Martínez, su acto de heroísmo llegó en un momento cuando nuestro país necesitaba desesperadamente un recordatorio de que todavía hay personas buenas dispuestas a arriesgar todo por un extraño». Elena se sintió abrumada por la sinceridad en la voz del presidente. «Señor presidente, realmente no siento que hice algo heroico. Vi a un niño en problemas y actué. Cualquier madre habría hecho lo mismo». El presidente se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más intensa. «Señora Martínez, ese es exactamente el punto. Usted actuó instintivamente, sin pensar en su propia seguridad, sin considerar las consecuencias para usted misma. Eso es heroísmo en su forma más pura». La conversación continuó durante unos 20 minutos, con el presidente preguntando sobre su vida en Montana, sobre Tommy y su recuperación, sobre cómo se sentía con toda la atención mediática. Elena se encontró relajándose gradualmente, descubriendo que el presidente era realmente tan accesible y genuino como había parecido durante su llamada telefónica. Finalmente, Diana señaló discretamente que era hora de proceder con la ceremonia formal. El presidente se puso de pie, y Elena notó que varios fotógrafos oficiales habían entrado silenciosamente al salón durante su conversación. «Señora Elena Martínez», comenzó el presidente, su voz tomando un tono más formal, «por su excepcional acto de valentía al salvar la vida de Tommy Johnson, arriesgando su propia vida en el proceso, es mi honor presentarle la Medalla Presidencial de la Ciudadanía». Elena se puso de pie, sintiendo las piernas ligeramente temblorosas, mientras el presidente tomaba una caja elegante de su escritorio. Dentro estaba la medalla más hermosa que Elena había visto jamás, brillando bajo las luces del salón oval. El presidente colocó la medalla alrededor de su cuello y Elena sintió el peso de ella contra su pecho, no solo físicamente, sino emocionalmente. «Pero eso no es todo», continuó el presidente, su sonrisa volviéndose aún más amplia. «Señora Martínez, quiero ofrecerle algo que podría cambiar no solo su vida, sino las vidas de millones de americanos». Elena lo miró con curiosidad y un toque de aprensión. «Como discutimos por teléfono, he estado desarrollando una iniciativa nacional para promover actos de heroísmo civil y bondad cotidiana. Quiero que usted sea la embajadora nacional de este programa». El presidente hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. «Pero hay más. Esta no sería solo una posición ceremonial. Quiero que establezca un centro nacional para el heroísmo civil aquí en Washington, D.C. Tendría un presupuesto federal completo, un equipo de empleados y la autoridad para desarrollar programas que inspiren a americanos en todo el país a seguir su ejemplo». Elena se quedó sin palabras. Miguel tomó su mano, dándole fuerza silenciosa. «Señor presidente», logró decir finalmente, «esto es abrumador. No estoy segura de estar calificada para algo tan importante». El presidente sonrió.
Señora Martínez, la cualificación más importante que podría tener es exactamente lo que demostró en ese lago helado: la capacidad de actuar desinteresadamente cuando alguien necesita ayuda. Todo lo demás se puede aprender. Elena se quedó en silencio durante varios minutos después de la oferta del presidente, sintiendo el peso de la medalla contra su pecho y el peso aún mayor de la decisión que tenía que tomar. Dirigir un centro nacional, un presupuesto federal, un equipo de empleados. Las palabras flotaban en su mente como conceptos abstractos que no podía conectar completamente con su realidad como granjera de Montana. «Señor presidente», dijo finalmente, «¿podría darme algunos días para pensarlo? Esta es una decisión que cambiaría completamente nuestras vidas». El presidente asintió comprensivamente. «Por supuesto, señora Martínez. De hecho, me complacería que se tomara el tiempo necesario. Una decisión de esta magnitud no debe tomarse a la ligera». Se dirigió hacia su escritorio y tomó una carpeta gruesa. «He preparado algunos materiales que detallan exactamente lo que implicaría la posición. El centro se establecería aquí en Washington, pero también habría oficinas regionales en todo el país. Usted viajaría, daría discursos, desarrollaría programas educativos y trabajaría con comunidades locales para promover actos de heroísmo civil». Elena tomó la carpeta con manos que aún temblaban ligeramente. La idea de viajar por todo el país, de hablar frente a grandes audiencias, de ser una figura pública nacional, la aterrorizaba tanto como la emocionaba. «Señor presidente, tengo que ser honesta con usted. Nunca he dado un discurso público en mi vida, aparte de leer las escrituras en la iglesia ocasionalmente. No sé si tengo las habilidades para algo así». El presidente sonrió con una calidez que Elena estaba aprendiendo a reconocer como genuina. «Señora Martínez, las habilidades se pueden enseñar. Lo que no se puede enseñar es la autenticidad, la compasión y la integridad moral que usted posee naturalmente. La gente responde a la sinceridad, y usted es una de las personas más sinceras que he conocido». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana del salón oval. «Además, tendría el mejor equipo de apoyo que el gobierno puede ofrecer. Entrenadores de discurso, asesores de políticas, especialistas en comunicaciones. Todo lo que necesitaría para tener éxito». Miguel, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Señor presidente, ¿qué pasaría con nuestra granja? Elena y yo hemos vivido allí durante 20 años. Es nuestro hogar, nuestro sustento». El presidente se dirigió a Miguel con la misma atención respetuosa que había mostrado a Elena. «Señor Martínez, entiendo completamente su preocupación. Hemos pensado en eso también. El gobierno estaría dispuesto a ayudar con la transición, incluyendo la gestión de su propiedad, si deciden mantenerla». La conversación continuó durante otra hora, con el presidente y varios de sus asesores, explicando los detalles del programa propuesto. Elena escuchó sobre presupuestos de millones de dólares, sobre legislación que se introduciría en el Congreso, sobre programas educativos que se desarrollarían para escuelas en todo el país. Todo era abrumador, pero también emocionante, de una manera que Elena no había anticipado. Después de la reunión, Elena y Miguel fueron escoltados a un almuerzo privado en la Casa Blanca, donde se encontraron con otros funcionarios de alto rango que estaban entusiasmados con el programa propuesto. «Señora Martínez», le dijo la secretaria de Educación durante el almuerzo, «su historia ha resonado especialmente con los niños. Hemos recibido miles de cartas de estudiantes de todo el país que han sido inspirados por su ejemplo». La tarde trajo un tour privado de la Casa Blanca, guiado por un historiador oficial que compartió historias sobre presidentes anteriores y decisiones históricas que se habían tomado en los mismos pasillos por los que Elena ahora caminaba. En el Salón Lincoln,
Elena se detuvo frente al retrato del presidente que había preservado la Unión, pensando en los sacrificios extraordinarios que personas ordinarias habían hecho a lo largo de la historia americana. ¿En qué está pensando?, preguntó Miguel, notando la expresión pensativa en el rostro de su esposa. Elena miró alrededor del salón histórico, lleno de memoria y significado. Estoy pensando en cuántas personas han estado en esta habitación que nunca esperaron estar aquí, respondió. Cuántas decisiones importantes se han tomado por personas que probablemente se sentían tan fuera de lugar como me siento yo. Esa tarde, de regreso en su suite del hotel, Elena finalmente tuvo la oportunidad de revisar cuidadosamente la carpeta que el presidente le había dado. Los detalles del programa propuesto eran impresionantes en su alcance y ambición. El Centro Nacional para el Heroísmo Civil tendría una dotación inicial de $50 millones, con fondos adicionales asignados para años posteriores. Habría programas educativos para escuelas, campañas de medios nacionales, reconocimientos anuales para héroes civiles y iniciativas de divulgación comunitaria. Miguel, dijo Elena, levantando la vista de los documentos, esto es mucho más grande de lo que imaginé. No estamos hablando solo de dar algunos discursos. Estamos hablando de dirigir una organización nacional que podría influir en millones de vidas. Miguel se sentó junto a ella en el sofá, mirando por encima de su hombro los gráficos y presupuestos detallados. Es abrumador, admitió, pero también piensa en el bien que podrías hacer. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el Potomac River, mientras procesaba todo lo que había aprendido ese día. La parte que más me asusta, dijo finalmente, no es la responsabilidad o incluso la atención pública. Es la posibilidad de fallar. ¿Qué pasa si acepto esto y no puedo vivir a la altura de las expectativas? ¿Qué pasa si la gente se da cuenta de que no soy la heroína que piensan que soy? Miguel se acercó y la abrazó por detrás. Elena, ¿recuerdas lo que dijiste cuando decidiste saltar a ese lago? Dijiste que no podías quedarte ahí parada viendo cómo un niño se ahogaba. Bueno, en cierto sentido, el país se está ahogando en negatividad, división y pérdida de fe en la bondad humana. Maybe this is your chance to jump in again. Sus palabras resonaron profundamente con Elena. Esa noche, llamó a Harold Johnson para hablar con él sobre la decisión que estaba enfrentando. Elena, le dijo Harold por teléfono, Tommy me pregunta por ti todos los días. Quiere saber cuándo vas a volver a casa. Pero también quiere saber si vas a ayudar a otros niños como lo ayudaste a él. Las palabras simples del niño de 8 años proporcionaron más claridad que todas las reuniones y documentos del día. Elena también llamó al pastor Williams, quien había conocido a su familia durante más de una década. Pastor, le dijo, siento como si Dios me estuviera poniendo frente a una oportunidad que nunca busqué, pero que tal vez necesito aceptar. El pastor se quedó en silencio durante un momento antes de responder. Elena, a veces Dios nos prepara para momentos que no vemos venir. Tu vida en la granja, tu compasión natural, tu humildad, todo eso te ha estado preparando para algo más grande. Esa noche, Elena se sentó en el escritorio de la suite del hotel y comenzó a escribir en su diario. He estado pensando en por qué el presidente eligió mi historia entre todas las historias de heroísmo que debe escuchar, escribió. Creo que no es porque lo que hice fue más especial que lo que otros han hecho, sino porque representa algo que la gente necesita creer sobre sí misma. Que cualquier persona ordinaria puede hacer algo extraordinario cuando importa. Mientras escribía, Elena se dio cuenta de que su miedo no era realmente sobre su capacidad de liderar un centro nacional o dar discursos públicos. Su miedo real era sobre perder la autenticidad que había hecho resonar su historia con tanta gente en primer lugar.
¿Cómo puedo seguir siendo Elena la granjera mientras me convierto en Elena, la funcionaria federal?, se preguntó en su diario. La respuesta llegó cuando recordó algo que el presidente había dicho durante su reunión. La cualificación más importante que podría tener es exactamente lo que demostró en ese lago helado. Elena se dio cuenta de que no tenía que convertirse en alguien diferente para tener éxito en esta nueva función. Tenía que encontrar una manera de ser la misma persona que había saltado al lago helado, pero en una escala nacional. A las 11 de la noche, Elena finalmente cerró su diario y se acercó a la ventana una última vez. Las luces de Washington, D.C. se extendían ante ella como estrellas terrestres, cada una representando vidas, sueños, esperanzas y miedos de millones de americanos. «Miguel», dijo, sin apartar la vista de la ciudad, «creo que sé cuál va a ser mi respuesta». Miguel se acercó y la tomó de la mano. «¿Y cuál es?». Elena se giró para mirarlo, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Voy a saltar al lago otra vez». El martes por la mañana, Elena despertó con una claridad que no había sentido desde que todo este torbellino comenzó. La decisión que había estado luchando por tomar durante días, ahora se sentía inevitable, como si hubiera estado destinada desde el momento en que vio a Tommy luchando en ese lago helado. Se levantó temprano, se vistió cuidadosamente y pidió a Diana Foster que organizara una reunión con el presidente para esa mañana. «¿Estás segura?», preguntó Miguel mientras desayunaban en la suite del hotel. Elena asintió, sintiendo una paz que la sorprendió. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Ayer, cuando el presidente estaba hablando sobre el programa, pude ver en mis ojos a todos los Tommy que hay por ahí, todos los niños y adultos que necesitan que alguien salte al lago por ellos. No puedo darles la espalda ahora». La segunda reunión en el Salón Oval se sintió completamente diferente a la primera. Elena entró con confianza, llevando consigo no solo la medalla que había recibido el día anterior, sino también el dibujo de Tommy y una determinación que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El presidente la recibió con la misma calidez, pero Elena pudo ver en sus ojos que él ya sabía cuál sería su respuesta. «Señor presidente», comenzó Elena sin preámbulos, «acepto su oferta. Quiero dirigir el Centro Nacional para el Heroísmo Civil». Las palabras salieron con una fuerza que la sorprendió a ella misma. El presidente sonrió ampliamente, levantándose de su escritorio para estrechar su mano. «Señora Martínez, no puedo expresar cuán complacido estoy. Sé que tomará esta responsabilidad y la convertirá en algo verdaderamente extraordinario». Los siguientes días fueron un torbellino de planificación y preparación. Elena se reunió con asesores, arquitectos que diseñarían las oficinas del centro, especialistas en educación que desarrollarían los programas curriculares y expertos en comunicación que la entrenarían para su nuevo papel público. Cada reunión la emocionaba más, mientras veía cómo su visión simple de inspirar bondad se convertía en planes concretos y tangibles. Pero había algo que Elena necesitaba hacer antes de comprometerse completamente con su nueva vida. Tenía que regresar a Montana, a su comunidad, para explicar su decisión y despedirse apropiadamente de la vida que había conocido durante tantos años. El jueves por la mañana, Elena y Miguel volaron de regreso a Montana en el mismo avión gubernamental que los había llevado a Washington. El aeropuerto de Montana estaba lleno de reporteros cuando llegaron, pero también estaba lleno de algo más importante para Elena, su comunidad. Harold Johnson estaba allí con Tommy, quien corrió hacia Elena en el momento en que salió del avión. «¡Elena!», gritó el niño saltando a sus brazos. «Papá Harold dice que vas a ayudar a más niños como me ayudaste a mí». Elena abrazó a Tommy fuertemente, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Sí, pequeño, voy a intentar ayudar a mucha gente».
El pastor Williams había organizado una reunión especial en la iglesia esa noche para que Elena pudiera explicar su decisión a la comunidad. La pequeña iglesia estaba más llena de lo que Elena la había visto jamás, con gente de pie en los pasillos y derramándose hacia el vestíbulo. Cuando Elena se puso de pie en el púlpito, mirando hacia las caras familiares que habían sido parte de su vida durante tanto tiempo, sintió una emoción abrumadora. «Amigos», comenzó Elena, su voz clara y firme. «Hace 2 semanas, si alguien me hubiera dicho que estaría de pie aquí, hablándoles sobre dejar Montana para trabajar en Washington, D.C., habría pensado que estaban locos». Risas suaves llenaron la iglesia. Pero la vida a veces nos lleva por caminos que nunca esperamos, y creo que este es uno de esos momentos para mí. Elena habló durante 20 minutos sobre la oferta del presidente, sobre su visión para el Centro Nacional y sobre por qué sentía que tenía que aceptar esta oportunidad. «No estoy dejando Montana porque no la ame», explicó. «La estoy dejando porque el amor que he aprendido aquí, el sentido de comunidad y cuidado mutuo que ustedes me han enseñado, es algo que quiero compartir con todo el país». Cuando terminó de hablar, Harold Johnson se puso de pie en la primera fila. Con lágrimas en sus ojos y voz temblando de emoción dijo: «Elena, cuando salvaste a mi Tommy, pensé que era lo más grande que podías hacer por nuestra familia. Pero ahora me doy cuenta de que eso fue solo el comienzo. Vas a salvar a muchos más Tommys por ahí». Su voz se quebró. «Estamos orgullosos de ti, y aunque te vamos a extrañar terriblemente, sabemos que estás haciendo lo correcto». Una por una, las personas en la iglesia se pusieron de pie para expresar su apoyo. Martha Stevens, de la oficina de correos, habló sobre cómo Elena siempre había sido la primera en ayudar cuando alguien necesitaba algo. El Dr. Peterson habló sobre su compasión natural y su instinto para cuidar a otros. Sarah Wellington, la reportera que había cubierto la historia desde el principio, habló sobre cómo Elena había mantenido su humildad y autenticidad a pesar de toda la atención nacional. Los siguientes días, Elena los pasó visitando lugares que habían sido importantes en su vida: la escuela donde había ayudado como voluntaria, el mercado de granjeros, donde había vendido productos durante años, los vecinos que se habían convertido en familia. Cada visita era agridulce, llena de memoria nostalgia, pero también de emoción por lo que vendría después. El lago donde había rescatado a Tommy fue su última parada antes de irse. Elena y Miguel caminaron hasta la orilla, ahora completamente descongelada con la llegada de la primavera temprana. Elena se quedó de pie en el mismo lugar donde había saltado al agua helada 2 semanas antes, reflexionando sobre cómo ese momento había cambiado todo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo a Miguel, mientras observaban el agua calma. «Cuando salté a ese lago, solo estaba pensando en salvar a Tommy. Nunca imaginé que también me estaba salvando a mí misma, salvándome de una vida que era buena, pero quizás no era todo lo que podía ser». Miguel tomó su mano, mirando hacia el agua que había sido testigo del momento que cambió sus vidas. «Elena, creo que siempre supiste que estabas destinada para algo más grande. Solo necesitabas el momento correcto para descubrirlo». Elena asintió, sintiendo la verdad de sus palabras resonando en su corazón. Una semana después, Elena estaba de pie en los escalones del edificio federal en Washington, D.C., que se convertiría en el hogar del Centro Nacional para el Heroísmo Civil. Llevaba un traje profesional nuevo, pero alrededor de su cuello colgaba la medalla presidencial que había recibido y en su oficina colgaba el dibujo de Tommy, recordándole constantemente por qué estaba allí. Su primer día oficial comenzó con una reunión con su nuevo equipo, un grupo diverso de educadores, psicólogos, especialistas en comunicación y coordinadores comunitarios que compartían su visión de inspirar actos de bondad cotidiana.
Quiero que recuerden algo, les dijo Elena durante esa primera reunión. No estamos aquí para crear héroes. Los héroes ya existen en cada comunidad, en cada escuela, en cada barrio. Estamos aquí para ayudar a la gente a reconocer el héroe que ya llevan dentro. 6 meses después, el Centro Nacional para el Heroísmo Civil había lanzado programas en todos los 50 estados. Elena había dado discursos en más de 100 ciudades, había aparecido en programas de televisión nacionales y había conocido a cientos de personas que habían sido inspiradas por su historia para hacer sus propios actos de bondad. Pero lo que más la emocionaba eran las cartas que recibía todos los días de niños como Tommy, de adultos que habían decidido ayudar a un extraño, de comunidades que se habían unido para cuidar a sus miembros más vulnerables. Una tarde, Elena recibió una llamada especial. Era Tommy, ahora de 9 años, llamando desde Montana. Elena, dijo el niño con emoción. Ayudé a una niña que se cayó de su bicicleta hoy. La llevé a casa de sus padres y me aseguré de que estuviera bien. ¿Eso me convierte en un héroe como tú? Elena sonrió, sintiendo lágrimas de orgullo en sus ojos. Tommy, respondió, eso te convierte en exactamente el tipo de héroe que el mundo necesita. Mientras Elena colgaba el teléfono, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un simple acto de compasión en un lago helado de Montana. Una decisión tomada en una fracción de segundo para salvar a un niño se había convertido en un movimiento nacional para salvar la idea misma de que las personas buenas aún existen y que los actos pequeños de bondad pueden cambiar el mundo. Elena había aprendido que a veces los héroes no nacen, sino que se crean en momentos de necesidad, cuando las personas ordinarias deciden hacer cosas extraordinarias. Y aunque su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado, en su corazón seguía siendo la misma mujer que había visto a un niño en problemas y había saltado al lago helado para salvarlo, porque era simplemente lo correcto que hacer.